Hola hermanos, buenas tardes. De nuevo estamos aquí con muchísima alegría en este curso Afectividad y Sexualidad. Y realmente es una gran alegría estar con ustedes una vez más compartiendo este contenido tan importante para la vida de la comunidad, para la vida de la iglesia y para la vida, esperemos, también para la vida de ustedes. Es realmente una gran alegría. La vez pasada vimos una introducción muy general sobre las limitaciones que nos encontraríamos y que podemos esperar en este curso, pero también de las responsabilidades que tenemos y un poco de lo que vamos a tratar en estos dos temas. En el tema del día de hoy vamos a abordar el tema del orden, de cómo Dios organiza toda nuestra afectividad. Dios es capaz de reunir y unificarnos interiormente. Dios es capaz de dar orden total a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar al respecto de eso. Vamos a hablar un poco de algunas áreas de nuestro ser, de nuestra afectividad. Porque la afectividad, como vimos un poco la vez pasada, es una cosa compleja, es una realidad compleja. Entonces, dentro de esa complejidad, que es la afectividad, es necesario que hagamos que hagamos un análisis, que veamos cada cosa por aparte, para que podamos conocernos mejor, para que podamos conocer mejor nuestro ser, nuestro ser que es tan complejo muchas veces. Entonces, hoy vamos a hacer exactamente eso. Y cómo en la óptica de Dios, todo eso es posible ser organizado. Ya veremos con ejemplos concretos cómo Dios puede ir organizando todo lo que era un caos, o todo lo que es un caos. Dios lo puede transformar en amor. Dios puede dar una nueva visión a esa realidad, todo lo que comprende nuestra afectividad. Todo lo que comprende nuestra afectividad, Dios lo puede organizar y lo puede unificar y lo puede llevar a un buen fin, ¿cierto? Entonces, pues yo quería comenzar con esa pequeña introducción, que ustedes sepan lo que nos vamos a encontrar en el video de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulos, comencemos diciendo lo siguiente. Como habíamos dicho un poco la vez pasada, la afectividad es algo propio del ser humano. No es algo propio de una persona que está con problemas. No es algo propio de una persona que necesita de los otros, que necesita de otras personas para existir. No es un problema de personas desorganizadas. La afectividad es una cosa de todos nosotros. Los santos, para amar al Señor, adivinen de qué se utilizaron. De la afectividad. Y nosotros como cristianos, ¿de qué nos tenemos que utilizar para amar mejor al Señor, para servir mejor al Señor, para saber cuál es la voluntad del Señor? De la afectividad. La afectividad nos va a ayudar de una forma completa, o sea, enteramente nosotros, poseyéndonos, teniéndonos a nosotros mismos, nosotros siendo dueños de nosotros mismos. De esa manera podemos amar mejor al Señor, podemos hacer la voluntad de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios, porque muchas veces no sabemos. Y todo eso lo provee la afectividad. Es la afectividad la que nos va a permitir dar una mejor respuesta al Señor. Es muy difícil seguir al Señor sin conocerse. Yo diría que es imposible. Y el conocimiento de Dios siempre como que resulta en nuestro propio conocimiento, en autoconocimiento. Entonces, pues también por eso esta serie de cursos que pueden iluminarnos muchas áreas de nuestra vida, que muchas veces no las entendemos muy bien. Estos cursos, estos contenidos desarrollados por la comunidad o por otras personas, por psicólogos, estos contenidos nos ayudan a conocernos mejor, a entendernos mejor y a poseernos mejor, a tenernos mejor. O sea, a que nuestra vida no esté en las manos de otras personas, no esté en las manos de otras entidades, instituciones, ideologías, que nuestra vida esté en nuestras manos y en las manos de Dios, ¿cierto? Entonces, en esa óptica quería comenzar este video.
que la afectividad no es otra cosa que la manera de relacionarme. ¿Cómo tú te relacionas con la afectividad? Y la afectividad se expresa en el relacionarse. Entonces ahora dime una cosa con la cual tú no te relaciones. Nosotros nos relacionamos con todo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los profesores, sea en la universidad, sea en el colegio, con nuestros jefes en el trabajo, cuando vamos en el bus, cuando vamos en el metro, cuando vamos en el carro, cuando estamos solos. Todo es relación. Entonces todo es afectividad. Porque ciertamente la afectividad, como lo vimos en la introducción, es aquello que afecta, que nos mueve, que hacemos alguna cosa, que causamos un efecto en alguna cosa. Yo escuchando ¿cómo se dice? Una conferencia preparando este momento, yo veía una persona decía, afecto es traducido por toque, un toque, o sea, tocar. Claro, no es que sea propiamente tocar, pero sí afectar es eso, es eso, tocar alguna cosa, moverla. Entonces aquello que si nosotros movemos alguna cosa, si nos relacionamos, estamos usando la afectividad. Eso es afectividad. Pero al contrario, pasivamente también. O sea, si alguien nos mueve, si algo, una realidad, un discurso, unas palabras, una canción, cualquier cosa, nos mueve interiormente, toca, y es por medio de la afectividad. La afectividad está en todo eso. Entonces, también tiene que ver la afectividad con nuestro comportamiento. O sea, tiene que ver con nuestro comportamiento. Las decisiones que tomamos, las elecciones, que queremos hacer una cosa u otra, que queremos hacer ejercicio o no hacerlo, que queremos aprender a cocinar, que queremos aprender a un idioma. Todas esas cosas, estoy dando ejemplos así simples, pero también, por ejemplo, no, que queremos casarnos, pero no sabemos con quién. o estamos con una novia o con un novio y no sabemos si esa persona va a ser para nosotros. Y estamos a veces esperando que alguien nos diga si esa persona es para mí o no. A veces, de pronto hay personas que están caminando con la comunidad, asistiendo a este video, que están pensando en entrar en la comunidad, que están queriendo saber si Dios los está llamando a alguna cosa, a alguna vocación concreta. ¿Y cómo vamos a responder eso si no es por medio de nuestra afectividad? Entonces, o sea, pues ese punto es nuestro comportamiento, las elecciones, nuestras, ¿cómo se dice aquí en portugués? Escolhas, nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones están afectadas redundantemente por la afectividad, están involucradas, la afectividad está involucrada en todas nuestras decisiones. Eso es importantísimo entenderlo. Otra cosa, una afectividad que no se comprende es una afectividad que no se conoce, o al contrario, una afectividad que no se conoce es una afectividad que no se comprende, es una afectividad que no se resuelve y es una afectividad que no se elabora. O sea, en la medida que usted comprenda su afectividad, la conozca, en esa medida podrá resolverla, y obviamente Dios siempre está en esto, ¿no? En este juego. O sea, no es el hombre que va por sus medios a resolver todo. Y en serio que no, porque yo conozco muchos psicólogos que tienen mucho contenido en la cabeza, muchas decisiones erradas, no entienden por qué separados, no funcionó el amor, no, que ya no nos damos bien, y un montón de problemas que no saben cómo resolver. Entonces no es cuestión de conocimiento. Dios siempre tiene que estar permeando todas estas nuestras acciones, siempre. Entonces, en esa medida, si no se comprende la afectividad, si no se conoce, ¿cómo se va a resolver? Si la conocemos y si la comprendemos un poco, ¿no? Por lo menos damos unos pasos en ese conocimiento, vamos a poder resolver muchas cosas con la ayuda de Dios. Y también vamos a poder proyectarla en nuestro presente y en nuestro futuro. ¿Entienden? O sea, no hay cosa más terrible que un par de novios que se casan y con el tiempo descubren que no están llamados a eso,
O de pronto se les viene la idea de que esa no era la persona de su vida, o que esa persona con la que se casaron es otra persona, que cuando era novio mío, él era tan lindo y ahora es tan cochino, tan puerco. Él es tan desagradable conmigo, él ya no me quiere, ya no tiene gestos de amor. ¿Qué sucede ahí? Entonces, una afectividad que no se conoce, ¿cómo se va a poder proyectar? Si usted es una persona que está escuchando este video, que está pensando en su futuro con Dios, digamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? O su futuro profesional, qué estudiar, todo eso se puede trabajar con una afectividad ordenada. Entonces, una afectividad comprendida, conocida, resolvida, es una afectividad elaborada, o sea que usted puede caminar con más tranquilidad, ¿cierto? Que sin saber. Muchas veces no damos pasos en la vida con Dios, no damos pasos en la vida conyugal, no damos pasos en la vida de amigos, perdemos oportunidades de trabajo, perdemos trabajo, solo porque tomamos decisiones equivocadas. Personas que no pueden manejar, que no saben, no conocen su afectividad y no saben manejar su mal genio. Y en un momento en el que les pidieron alguna cosa en el trabajo, salió el mal genio, se pelearon con todo el mundo y se fueron. Y dejaron el trabajo botado. Sabiendo que si se hubieran conocido, hubieran reaccionado mejor y no hubieran perdido el empleo. Y así muchos otros ejemplos. En la universidad conozco tantas personas que comienzan una carrera, después otra, después otra, después otra, al final no terminan nada y ya después de tantos años vuelvo a hablar con ellos y ellos están trabajando en otra cosa. O sea, y así va, y así va, y así va. Este mundo en el que estamos hoy en día solo está lleno de esas cosas, ¿cierto? Entonces, ese otro punto importante. Afectividad no comprendida es una afectividad no conocida, es una afectividad no resolvida y es una afectividad no trabajada, no elaborada, ¿cierto? Y a lo contrario, podemos decirlo, todas esas frases en positivo. Comprendida, conocida, resolvida y elaborada, cuando conocemos nuestra afectividad. Entonces, pues es importante lo siguiente. Ahí van a aparecer intentar hacer un curso un poco dinámico. Entonces va a aparecer ahí en la pantalla y conforme voy hablando van apareciendo algunas palabras importantes que es bueno que de pronto las anotemos. La afectividad está compuesta por varias, ¿cómo decirlo?, esferas. Hay personas que lo dibujan como si fueran círculos y dentro otro círculo y dentro otro círculo y dentro otro círculo. Pensemos en esa imagen. En fin, lo que quiero decir es lo siguiente. Existen varias áreas, digámoslo así, áreas. Insisto, cada psicólogo lo llama de una forma diferente, o algunos lo llaman áreas del ser, o en fin. Existen realidades dentro de nosotros, ¿cierto? Que todas ellas como que juegan y entran en juego con la afectividad. Voy a mencionarlas y después entro en detalles en cada una de ellas. Por ejemplo, el humor. El humor tiene que ver completamente con la afectividad. Las emociones tienen que ver con la afectividad. Los sentimientos, los valores, los afectos, las pasiones, los impulsos. Fíjense ustedes, o sea, todo eso es afectividad. O sea, como que la afectividad se expresa en una de esas realidades que yo les dije, de esas áreas, digamos así. Se expresa en ellas. Y vamos a entrar en detalles. Por ejemplo, en el humor. El humor parece ser un poco... antes de entrar en el humor, hay algunas de esas que acabé de mencionar, de esas áreas que acabé de mencionar, que parecen ser más superficiales que otras. Ya después ustedes van a entender mejor. Parecen ser unas más volubles, o sea, efímeras, que duran poco, y otras que son un poco más duraderas. Eso es lo que más o menos podemos percibir, que hay algunas que son más, que van y vienen, y otras que son más estables. Por ejemplo, el humor. El humor parece ser estable, parece que una persona
Yo conozco personas que son de mal humor y yo conozco personas que son de muy buen humor. Siempre, siempre, siempre. ¿Cierto? Entonces parece que es estable, pero eso no quiere decir que una persona, por ejemplo, estoy pensando concretamente en un hermano del discipulado que se la pasaba riendo y riendo, siempre se reía, pero era su expresión, digamos como Ronaldinho Gaúcho. Siempre que yo lo vi fue feliz, siempre, siempre. Rezando, durmiendo, hasta jugando fútbol, todo, comiendo, todo, siempre estaba feliz porque él, su expresión, entonces él era de un buen humor. Y siempre yo también conocí otras personas de mal humor, siempre, de mal humor. ¿Y eso a qué se debe? Puede deberse a una estructura natural de ellos, o sea, que su organismo no libera tantas sustancias como otras, entonces eso puede llevar, o libera más sustancias, digamos, oxitocina o otras sustancias que le llevan a sentirse bien, y por otro lado no, pero también puede ser una cuestión de la historia, por ejemplo, que vamos a abordar eso en el otro video, pero solo lo menciono, o sea, por ejemplo, la persona no fue muy despreciada, maltratada, golpeada, a otra persona que siempre fue con cariños, súper mimada, la consentían, ay mi bebé, no sé qué, y todo el tiempo hasta los 18 años. O sea, eso va generando en nosotros ese humor, digamos, así, en rasgos generales. No entraré en detalles, porque también muchos detalles los desconozco, pero eso es el humor, ¿cierto? Más o menos así, en rasgos generales. También están, que son súper importantes, las emociones. Las emociones, hermanos, son muy variables. Ellas, digamos, usted está en un estado de equilibrio, usted está en un estado de tranquilidad, digamos, de paz, de sosiego interior, y algo exterior, algo le perturba interiormente. Por ejemplo, yo estaba cocinando, el otro día estaba cocinando, y estaba súper concentrado. Yo no sé, no me acuerdo qué estaba yo pensando, pero yo estaba súper concentrado cortando cada una de las, creo que era zanahoria, cortando cada cuadrito de zanahoria. Y llegó un hermano por detrás así, ¡uah! Me asustó, yo grité, ¡ah! Yo lo miré y en español se me salió una mala palabra, en español. Entonces, claro, él se quedó así y él no se esperaba esa respuesta. Ahí después yo vi que yo había dicho una mala palabra, pero que él no lo hizo por malo, sino que de chistoso. Ahí yo dije, no, pues tan chistoso. Yo lo miré y yo le dije, ¿cómo se le ocurre asustarme de esa forma? Pero yo ya lo hice sonriendo, como quien dice, yo no estoy mal, o sea, no me puse mal, o sea, esto no me va a dañar el momento. Yo no voy a estar mal con usted y yo no voy a juzgarlo y a matarlo en mi interior que porque usted me asustó. Entonces, pero ¿cómo se le ocurre hacerme eso? Entonces él comenzó a reírse. Y bueno, pasó. Ahí después yo iba ya pensando en este video, o sea, justamente es eso, las emociones. Las emociones son eso, un estado de tranquilidad y de repente llega algo que quiebra ese estado de tranquilidad, sea para bien o para mal. Atención, porque no todo esto es para mal. Puede ser para bien o puede ser para mal. Por ejemplo, muchas veces usted ya tuvo muchas experiencias en su vida, experiencias buenas o malas. Vamos a hablar, por ejemplo, en concreto de experiencias malas. Malas experiencias sexuales. Vamos a tocar así un poco por encima de ese tema. Entonces la persona ya tuvo muchas experiencias sexuales. Muy bien. La persona se convirtió y dejó de fornicar, por ejemplo. Ya no fornicó más. Antes fornicaba mucho y ahora ya no fornica. Muy bien. La persona está en el grupo de oración y de pronto una hermana se agacha y se le ve algunas de sus propiedades. La persona puede hacer varias cosas. Eso va a generar en sí, eso fue una cosa externa que va a generar en él algo. Lo natural, como somos hombres, es mirar y quedarnos mirando. Si la persona tiene dentro de sí algo que le dice, tú tienes que respetar a tu hermana, a tu chica, a esa chica, mira, porque no había para dónde más mirar, pero quita la mirada inmediatamente. Otra tercera opción es ni siquiera mirar, ya prever que ella va a hacer eso y que de pronto se va a poder ver alguna cosa y él ni siquiera mira.
en fin, otras cosas. Y cada una de esas reacciones de él fueron conducidas por las emociones en sí o por otras áreas de su ser. Por ejemplo, después ya vamos a hablar con más profundidad, con la inteligencia, la voluntad. Si la persona ya tiene más trabajada la inteligencia y la voluntad, él no va a ceder tan fácilmente o no va a ceder de forma ninguna a ese impulso exterior que le llama naturalmente la atención, que le atrae naturalmente. ¿Estamos? O sea, es una cosa natural. Y digamos, la emoción que puede generar en él puede ser una afinidad con la persona. Entonces la persona solo vio una cosa y la persona ya se sintió afín, o sea, ya se sintió con ganas por ejemplo, hablarle. Y así somos, y así somos. A veces las chicas ven un chico bonito y si tienen la oportunidad de estar cerca, ay, se inventan cualquier excusa. Ay, mira, es que yo vi que tú tienes un anuncio en Instagram y ay, yo quería saber cuánto vale. En el fondo no quiere saber cuánto vale, eso quiere hablar con él y que después eso genere otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que es natural. Yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo, es natural que eso pase. O sea, que frente al acontecimiento genere algo dentro de usted, genere algo interior, porque eso son las emociones. ¿Ya estamos? O sea, genera algo. Listo. O sea, sintió algo. O, por ejemplo, el miedo. Siente miedo por alguna cosa. Aparece aquí una serpiente y las mujeres ¡ah! O un ratón y las mujeres ¡ah! ¿Me entienden? O usted está en el carro y entra otro carro, lo más normal es usted asustarse y gritar. ¡Ah! Ahí de pronto ese grito va contra el otro. Este hijo de tantas, usted es un desgraciado. ¿Me entiende? O de pronto dice, oh, bueno, estamos todos bien, no pasó nada. Y bueno, la emoción fue de miedo. Ahora la reacción fue de otra cosa. La reacción ya depende no tanto de... O sea, si la persona es afectivamente inmadura, pues va a dejar que las emociones conduzcan a muchas reacciones naturales que después, con el tiempo, usted puede arrepentirse. ¿Me entiende? Esa es la cosa. Esa es la cosa, que puede arrepentirse después de haber reaccionado así. Por ejemplo, si está la mujer y le hace una super comida al esposo y el esposo llega de trabajar y él le dice a ella, ah, mira, pues que yo no quiero yo no quería comer aquí, vámonos a comer al restaurante. Y puede ser que ella haya puesto todas sus energías en esa comida, la tarde entera cocinando para él. Y ella tiene dos opciones. Se frustra porque el deseo lleva a la frustración. Nadie se frustra si no desea antes alguna cosa. Entonces se frustra, pero ahí está la inteligencia de la persona. Si ella maneja sus emociones y es capaz de ceder, dice, pues venga, vámonos, va a ser bien bonito, va a ser vamos, ¿a dónde vamos? Pero si la persona se deja llevar por las emociones, pues la persona, usted siempre me hace la misma, siempre me defrauda, yo le hice esto aquí, como decimos en Colombia, usted me hizo el feo, o sea, no le importó, y ahí se juega el problema. Y después ahí viene otra cosa, y usted siempre es así, y en fin, ahí terminan peleando. En lugar de una cosa que podía llevar a una cena en un restaurante, después volver a la casa y tener un momento bellísimo como matrimonio, se convierte en una pelea. Y de pronto hasta ella o él le reclama que su madre, que siempre es así, que no sé qué, pues me voy a dormir allá, y se va a dormir, ya no duerme a su lado y se va a dormir al lado de la mamá. Por una pelea de una emoción que usted no supo manejar. ¿Entienden? Y así con muchas otras emociones, muchísimas otras. Por ejemplo, eso tiene mucho que ver con la castidad, tiene muchísimo que ver con la castidad, y tiene que ver con todas con otras virtudes, pero con la castidad es clarísimo. O sea, la persona está sola, en tiempo de cuarentena, está medio con ganas de consolarse de alguna forma, no puede ni abrazar a nadie, pues porque no se pueden abrazar en estos momentos. Y no sabe controlar, no conoce lo que está sintiendo, no sabe controlar lo que en el fondo está necesitando. ¿Acaba qué?
pecando, pecando. Ahí después se siente mal, después dice, Dios conmigo no puede, Dios conmigo, yo soy un caso perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Solo porque la persona no supo decir, caramba, yo estoy con ganas de consolarme y no me voy a consolar, listo, o me voy a consolar de otra manera. Vamos a, por ejemplo, vamos a llamar, y ahí, ¿cómo estás? Llamas a tu madre, llamas a fulano, o llamas al pastor del grupo de oración. Ven, ayúdame, hablemos de alguna cosa, tío, porque yo estoy aquí que estoy tenaz, estoy terrible. Entonces, pues, venga. Y ahí, pues, hablan y se les va la conversación en otra cosa y se olvida, salvó a la persona de pecar. ¿Entienden? O sea, esta cuestión de las emociones no es cualquier bobada. Pero si tú no las conoces, si tú no sabes decir, dar las cosas, dar nombres a lo que sientes, a lo que vives, pues ¿cómo vas a solucionarlo? Es que yo estoy sintiendo, y por ejemplo, un día te despiertas en la mañana y estás así medio down, ¿eh? Medio mal, medio triste, así que puede ser una simple cuestión física de que dormiste mal, que tu cuerpo no consiguió descansar. Puede ser simplemente eso, pero si tú no conoces eso, tú dices, no, esto está terrible, ahí después va y pelea con la mamá, pelea con el hermano, lo manda para aquel lugar donde todos queremos mandar a los otros cuando no queremos saber de él, y pelea con todo el mundo, después se va a trabajar y pelea con el jefe, y no sé qué, después llega a la casa, entra en sí mismo y dice, yo soy terrible, y algunos se consuelan pecando, y una cosa lleva a la otra solo porque usted no fue capaz y maduro para parar y decir, ok, lo que está pasando es esto. Y le pones un nombre, dormí mal, acabó. Eso no es cuestión vocacional, no es cuestión de que no es cuestión de que este no es mi lugar, no, es cuestión de que dormiste mal. O algo así, ¿me entienden? Otro ejemplo, las emociones también pueden ser usadas para el bien. También pueden ser usadas para el bien. Por ejemplo, cuando tú estás en un momento de adoración al Señor, al Santísimo Sacramento, lo que más me gusta de la comunidad es que ellos, queriendo o sin querer, la verdad no lo sé, yo creo que es el Espíritu Santo mismo que inspira, ellos ponen una música bonita, una música de adoración, de rendición, de esponsalidad, o sea, de que nos sentimos como esposos de Dios. Colocan músicas bonitas para que nuestro corazón se abra, para que nuestro sentimiento se abra. El sentimiento, obviamente la fe no es un simple sentimiento, mucho más, pero por ahí es la puerta. Entonces, si nuestro sentido se abre en un momento de adoración con el Señor Jesús, eso deja una marca, una huella. Así como el pecado y tantas cosas malas dejaron huella en nuestra vida, las cosas buenas y con Dios dejan huella en nuestra vida, dejan huella en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y después en los valores. De la misma forma, usted tuvo una emoción, por ejemplo, con un amigo, dos personas del mismo sexo, con un amigo, y tuvieron una emoción, pasaron un día chévere, jugaron fútbol, la pasaron bien, en fin, no sé. Y después vinieron a la casa, tomaron un baño y tal, y de pronto la persona que no conoce piensa que ya está sucediendo alguna cosa entre los dos. Ya se está imaginando que lo que siente por él, que con él se siente mucho, que se siente muy bien estando con esa persona. Entonces empieza a confundir las cosas. Y lo que es una simple emoción de amistad, ahí se convierte en quién sabe qué cosas. Y ruegue a Dios para que la persona no tenga experiencias de pecado, porque va a dejar huella, y esa huella va a crear un sentimiento, y ese sentimiento va a crear un valor, y así va, y así va, y así continúa. Pero al mismo tiempo las cosas de Dios son así también. O sea, la emoción va a dejar una huella y va a dejar un sentimiento bueno de que con Dios se puede ser fiel hasta la muerte, hasta el fin.
hasta siempre, de que la castidad vale la pena, de que un matrimonio en Dios vale muchísimo la pena, de que si Dios le llama a un sacerdocio, a ser celibatario, de que una vida con Dios vale la pena y tú lo ves en las otras personas. Eso genera en ti una emoción, esa emoción mueve un sentimiento y el sentimiento todo eso va dejando huella y eso va creando un valor y tú dices, esto aquí vale la pena. ¿Por qué un matrimonio, por ejemplo? Pienso aquí en un caso concreto. Están casados hace varios años, se aman, ya tienen 3, 4 hijos, se aman muchísimo, 3 hijos, se aman muchísimo, él está en su trabajo y de repente una compañera de trabajo empieza, como decimos en Colombia, a caerle, empieza a estar encima del esposo. Y él, sin saberlo, empieza a sentirse atraído por ella. ¿Qué hacer? Pues si la persona no conoce sus sentimientos, ahí comienza toda una historia de traición y eso puede terminar en separación, solo en ese hecho. Por lo contrario, si la persona se conoce y dice, upa, esta chica me parece bonita, pero aquí yo me controlo, porque yo prometí fidelidad a mi esposa no está tan bonita, puede ser que mi esposa por causa de los hijos esté más gordita, pero yo aquí prometí fidelidad y yo a ella la amo, a esta señora ni la conozco. Entonces, controla su emoción en pro del amor, ¿me entienden? Y así en muchísimas áreas. Bueno, ahí después los sentimientos, es otra de las áreas, el humor, las emociones, el sentimiento. Los sentimientos pues ya son un poco más sólidos, no son plenamente sólidos, pero ya son más sólidos. Las emociones son inestables, van y vienen en un momento. Es por eso que no podemos tomar decisiones que digan respecto a nuestra vida toda, a cosas fundamentales, en un momento de emoción. No le proponga matrimonio a su novia con la que siempre pelea, no le proponga matrimonio que porque pasaron una tarde comiendo helado y usted se sintió muy bien con ella. Son emociones. Entonces, el sentimiento ya es un poco más estable, tanto para bien o como para mal. El sentimiento ya es realmente mucho más estable, pero también no es así. El sentimiento también puede cambiar. ¿Estamos? Y así, digamos, los sentimientos son un poco más sólidos y ellos acostumbran, muchos de ellos, remitir a valores posteriores. Por ejemplo, hay familias en donde tienen la cultura, digamos, de cuando terminan de de comer, cuando todos están comiendo en la mesa, terminan de comer y cada uno lava su plato. Hay otras familias en donde la mamá lava el plato. Y eso esa vivencia, esa costumbre va a llevar a un sentimiento que va a generar un valor. Por ejemplo, si todos en la casa hacen eso, lavan su plato cuando terminan la comida, y la persona cuando realiza eso sin querer, el niño que está en esa familia va creciendo con esa forma de vivir, ella va sintiéndose bien, o sea, en la medida en que entre en ese hábito, la persona se siente bien y genera el sentimiento de bondad en la medida en que hace eso. Pero si, digamos, la persona crece y con 18 años va a la casa de un amigo en donde nadie hace eso, va a tener un sentimiento malo en aquella casa. Y así, es solo un ejemplo bobo, pero pues así hay muchas otras circunstancias en nuestra vida en donde el sentimiento podemos entender que él fue como que creado por el contexto social o por positivo o negativo. Fue creado cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, en nuestra infancia. Eso en relación a los sentimientos, así en grandes rasgos. También existen las pasiones.
Las pasiones tienen que ver con los sentimientos, pero es como, la pasión es como una exageración de lo que es un sentimiento. Un sentimiento X se exagera, no es aislado. Por ejemplo, la persona que, vamos a suponer, el padre, en una familia, el padre y la madre son del área de la salud, digamos, son médicos, una enfermera y el otro médico. Y tienen 3 hijos. La primera hija no quiso saber nada del área de la salud y estuvo en otras áreas, estuvo estudiando otras cosas. El segundo hijo tampoco. Y el tercer hijo, al ver que los dos hermanos mayores, no siguieron esa área de la salud, él como que se siente como en la responsabilidad de tener que seguir esa área. Y digamos que él no se haya llevado tan mal con el padre o la madre, que son médicos o enfermeros, y él termina siguiendo esa área. Entonces podemos, ahí en esa circunstancia, la persona puede ganar una pasión por hacer una cosa, por una universidad, así como por una persona, por un oficio, y se apasiona por eso debido a una circunstancia anterior. No es porque sí, nadie se apasiona porque sí. O sea, siempre es porque hay una huella en la familia, en la historia, para bien y para mal. Para bien y para mal. Porque, por ejemplo, en familias en donde, digamos, el padre nunca estuvo presente y el chico siempre estuvo con la madre, bebiendo de la carencia de la madre, en donde la madre siempre estuvo con nostalgia del padre, siempre estuvo reclamando que por qué él no estaba en la casa, por qué su padre no está en la casa, siempre reclamando. El chico creció con ese sentimiento de que falta la figura paterna. Yo estoy hablando sobre todo de un caso en el que sé que es más o menos así. El papá, después de cierto tiempo, decidió volver con la esposa y el chico ya comenzó a ver esa figura del padre. El padre quiso hacer todo lo que no había hecho en el tiempo en el que estuvo fuera de casa, y de pronto fue muy severo con el hijo. El hijo con el tiempo, no solo por eso, pero sí tiene mucho que ver con ese entorno familiar, creó varios sentimientos dentro de sí, y eso le llevó a una pasión por querer encontrar una figura paterna adecuada. Como su padre fue ausente y el tiempo que estuvo presente, digamos, lo maltrataba, lo trataba mal, eso le lleva a querer encontrar una figura paterna adecuada y puede volverse homosexual por eso. O sea, la homosexualidad en ese caso, no estoy diciendo que esa es la única causa, pero en ese caso puede ser debido a ese sentimiento de abandono, a ese sentimiento de búsqueda, de querer encontrar esa figura paterna, y la pasión, esa pasión que él encuentra en otra persona, en ese caso del mismo sexo, es debida a eso. Por ejemplo, también, en fin, las pasiones en general son como estados exagerados de cualquier cosa, ¿no? Y lo importante es saber, como decíamos anteriormente, una pasión no es ni buena ni mala. O sea, ella es. Lo que es bueno o malo es lo que usted haga con esa pasión. Porque pues yo estoy en la comunidad y estoy apasionado por el Señor. Y es una pasión estar aquí. Y anunciar el Evangelio es una pasión para mí. Y a quien vea este gesto, lo que yo hago en mi vida, como algo malo, como una pérdida de tiempo o como algo malo, como si yo estuviera desperdiciando mi vida. Por lo contrario, hay quien vea en eso una causa de honra. Y así en muchas otras personas y en muchos otros casos, en donde la pasión en sí misma no es ni buena ni mala, pero lo que se haga con esa pasión es lo que resultará bueno o malo. Si la pasión es llevada al bien, pues fantástico, pero si la pasión tú la usas para pisar a los otros y pasar por encima de ellos, pues terrible. Y también los impulsos, finalmente. Los impulsos pues son muy llevados, son como el resultado de la emoción, y también son muy volátiles, van y vienen.
Entonces, pues en términos generales es eso, o sea, hay dentro de la afectividad algunos movimientos estables, como los sentimientos, de pronto también como las pasiones, aunque son exageradas, ellas pueden ser, y aunque ellas pasen, porque van a pasar, las pasiones pasan, la pasión es un poco más equilibrada, no, es duradera, es un poco más duradera que las emociones, ¿cierto? O que los impulsos, o que el humor, ¿entiendes? Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente. Es bueno saber esas realidades dentro de nosotros para que nosotros nuestras decisiones y elecciones las basemos no en las cosas más superficiales, sino en las cosas que duran más. O sea, no en las realidades superficiales como las emociones, el humor, las pasiones, los impulsos, pero sí en realidades más duraderas. De pronto, esta cuestión de los sentimientos puede convertirse en valores y que nuestras elecciones, las decisiones de nuestra vida, sean llevadas y conducidas por un valor y por el bien. Y para nosotros que somos cristianos y para quien quiere vivir la vida de cristiano, ese valor debe ser Dios, es una persona. Y el valor, el sentimiento, la virtud debe ser el amor, ¿cierto? Y el amor primero Dios y después Dios va organizando todo. Entonces digamos que aquí entra el punto de la organización. O sea, en la medida que conocemos qué es lo que está pasando dentro de nosotros, Dios y nosotros podemos ver nuestra realidad, por ejemplo, un ejemplo, sentimos, le hicimos un favor a alguien entró en contacto con nosotros, digamos una persona X entró en contacto conmigo, voy y miro la imagen de la persona, me parece bonita, o te parece bonito, digamos, que sea un hombre, ahí a la chica le pareció bonito, ahí él te pidió un favor, y tú le hiciste el favor, y ahí si tú estás con alguien y tú conoces que tú eres propenso o propensa a esa emoción, a esa atracción superficial, pues tú te cuidas, Por ejemplo, en el caso de los que están haciendo un celibato, o de los padres, o incluso de los casados, si existe una cierta atracción por alguien más, pues no dé más pasos que no debe dar. Si la otra persona te pidió un favor y tú le hiciste el favor, y que se quede de ese tamaño. O sea, todo en pro de esa elección de amor que tú hiciste antes, de esa decisión de amor que tú hiciste antes. O sea, en la medida en que nuestras decisiones son basadas no en nuestras pasiones, no en nuestras emociones, más en Dios y en la voluntad de Dios, y eso solo se puede descubrir en la oración, en la intimidad con Él. En la medida en que basamos nuestras decisiones en eso, Dios como que automáticamente va organizando el resto y vamos descubriendo que esto aquí pesa más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Y entonces cualquier relación con cualquier otra persona que sintamos que puede dañar esta elección que yo tuve, la ponemos de lado, como en el caso de los matrimonios, y eso lleva a la fidelidad. Cuando la persona consigue ser fiel, es por eso, porque él libre y voluntariamente, con su voluntad, con su inteligencia, también con sus sentimientos y con su afectividad, escogió a una persona. Por X circunstancias, pasa el tiempo y la persona ya no siente lo mismo, no porque ya no siente lo mismo tan de emociones, pero ya se torna un valor la otra persona, y la fidelidad y el matrimonio se torna un valor. Después puede venir cualquier cosa, la persona no va a dejar esta elección de amor probado y comprobado por cualquier viento, por cualquier ilusión, por cualquier conversación en WhatsApp, por cualquier conversación en Instagram, por cualquier foto. No, la persona se cuida, pero si la persona no conoce que la persona puede entregar su corazón tan fácilmente, se confía y termina entregando su corazón y termina traicionando, termina haciendo lo que no quiere.
Asimismo también para quienes estamos en una vocación. Nosotros libre y voluntariamente, durante 1 año, 2 años, estuvimos caminando para saber cuál era la voluntad de Dios. Decidimos aceptar cuál era la voluntad de Dios y entrar en ella. Y una vez estando en la voluntad de Dios, hay momentos de altos y bajos, como siempre. Y si en esos momentos de altos no tenemos experiencias sensitivas que pasan por la afectividad con Dios, ¿cómo que vamos a superar los momentos bajos? En donde llegues a una casa en donde no te gusten tus hermanos de tu casa, no te gusten los hermanos, en donde tengas enfrentamientos en tu apostolado. ¿Entienden? O sea, en esos momentos difíciles ahí pensamos, no, yo hice una elección libre por el bien, por amar a esta persona, en este caso Dios, o por usted una persona, no voy a dejar que esto entre en mi camino. Y así en nuestra relación con Dios. Nosotros podemos darle una respuesta a Dios mucho más libremente sabiendo lo que tenemos en las manos que sin saberlo. Y eso pues si conocemos nuestra afectividad, y no sé si ustedes ven cómo la afectividad y la sexualidad van una de la mano con la otra. O sea, las personas que no consiguen tener una sexualidad ordenada, por ejemplo, bueno, sin dar ejemplos, que no consiguen tener una sexualidad ordenada, es porque poco se conocen, ¿no? Es porque poquísimo se conocen. La chica, conozco chicos y chicas así, hombres y mujeres, muchas, con ese mismo caso que voy a decir. O sea, la persona es bonita físicamente, llama la atención de mucha gente y se apasiona locamente por una persona. Mejor dicho, se noviaron, ficaron de novios, de enamorados, y mejor dicho, la persona más feliz del mundo. Y por algún motivo la otra persona ya no quiere saber nada más de esta chica o de este chico. Y entonces ella pues se desquita de él teniendo otro y otro y otro y otro. Eso quiere decir inmadurez afectiva. Inmadurez afectiva. O sea, si la persona se conoce y crece y trabaja esos puntos de inmadurez afectiva, la persona puede decir, no, yo no necesito casi que prostituirme, pues, estar aquí con todo el mundo, que porque fulano me dejó. No, yo tengo un valor, yo tengo un respeto. Yo me respeto a mí mismo, o a mí mismo. O el hombre también, que tenemos esa mentalidad tan errada, equivocada, de pensar que con cuantas más mujeres estemos, más hombres vamos a ser. No, no. Eso no es una realidad, eso es la mentalidad mundana. Pero para un hombre de Dios es todo lo contrario. Cuanto más el hombre lo que decíamos al inicio, se tenga a sí mismo, o sea, cuanto más el hombre sea él, no en la medida en que se da para otras personas, sino en la medida en que se niega a otras personas, más él va a tener su vida en sus manos. Y teniendo su vida en sus manos, va a saber mucho mejor a quién dársela. O sea, a la persona cierta. Va a esperar la persona cierta. Una de las pruebas para saber cuál es la persona cierta es la castidad. Contrario totalmente a lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice que cuanto más experimentemos, más vamos a saber si la otra persona es. Y si no salió bien en la cama con la otra persona, entonces la dejamos. Usted se está casi que prostituyendo. Y ni siquiera se está prostituyendo porque está de gratis. Por lo menos esas otras personas pagan por eso. Pero usted de gratis está dando todo. Solo porque no sabe tenerse, porque usted no sabe tenerse a sí mismo. O sea, no sabe estar con usted. Personas que no están solos nunca, que siempre tienen que estar con alguien. ¿Qué carencia es eso? Hay personas que todo lo contrario, que siempre están solos. Eso es un miedo a relacionarse. En fin, una intimidad profunda con Dios puede darnos la capacidad de tener una afectividad organizada en el orden de Dios. Las pasiones en su lugar, los sentimientos en su lugar, las emociones en su lugar. Si las emociones me juegan una mala pasada, con la inteligencia y con los valores profundos que tengo, puedo saber qué hacer con esas emociones, con esos sentimientos.
Y no porque no surjan, pueden hasta surgir, y es normal que surjan, pero usted con su inteligencia, usted mira cuáles son las decisiones más profundas que hizo. No, yo hice una opción con Dios, y esto aquí puede dañar mi opción con Dios, entonces pues no, yo prefiero mi opción con Dios, y acabó. Es eso, hermanos. Quería acabar repitiendo una idea que yo pienso que es importante. Quería terminar este video con esa idea. Así como experiencias que generen emociones, que generen sentimientos, pueden llevarnos al pecado y nos llevaron durante toda nuestra vida al pecado, en el caso de muchas personas, y nos hacen pecar constantemente. Así también experiencias, sentimientos y emociones, o sea, nuestra propia afectividad, puede llevarnos y conducirnos a Dios y mantenernos en el camino con Dios. Eso a mí me parece súper importante. Es verdad que la fe no es un sentimiento, porque tú piensas que rezar, como en el seminario de vida en el Espíritu Santo, tuviste una experiencia con la oración y con Dios, una experiencia sensitiva con Dios. Entonces piensas que todas las oraciones que realices tienen que ser así. Entonces te sientas para rezar y si el Señor no, o sea, si tú no sientes ponerse los pelos de punta, entonces tú no rezaste. No. Que Dios utilice nuestros afectos, nuestra afectividad, todos los sentimientos, las emociones, el humor, las pasiones, que Dios utilice todo eso para atraernos a Él, no quiere decir que Dios se exprese solo en eso. Dios también se expresa en el silencio, en no sentir nada, en que nadie nos diga una proclamación, en que nadie nos diga una palabra de sabiduría. También Dios está hablando en eso. Ahora, cabe a nosotros saber conducir nuestro corazón al Señor y tener nuestro corazón en Él para saber entender su silencio. ¿Estamos? O sea, el corazón del hombre puede entender lo que el corazón de Dios habla, sobre todo cuando aprende a escuchar el silencio de Dios. Es eso, hermanos. Esa es la idea que yo quería dejar. O sea, en medio de nuestra afectividad, sepamos usar nuestra afectividad. Por eso son tan buenos cursos como otros cursos que ofrece la comunidad, como Tejiendo el Hilo de Oro, como Curados para Amar, otros cursos que la comunidad ofrece, que nos ayudan a conducir todas las potencias de nuestra vida, curar las negativas, todo lo que hemos tenido de negativo, curarlo, y todo lo que tenemos de positivo, que muchas veces lo guardamos y lo reservamos, sacarlo a flote para servir mejor al Señor, para ser felices en el fondo, para ser hombres y mujeres íntegros. Y solo una persona íntegra en Dios puede después entregarse enteramente, sea a Dios en un sacerdocio, sea a Dios en un celibato, o sea a Dios en un matrimonio. Pero si usted no es íntegro y su corazón ha estado despedazado en partecitas, pues yo creo, y este curso y toda la comunidad tenemos la plena convicción de que primero ese corazón debe ser reagrupado en Dios, para después ser colocado a disposición de Él. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Una unidad, una organización. Por eso que en el libro del Deuteronomio se dice en ese libro del Deuteronomio, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Al Señor, amarás al Señor, Él en primer lugar el Señor. Y no porque Él es porque Él quiere hacernos felices. Y una vez lo tenemos a Él en primer lugar, todas las otras cosas se ordenan. Todas. Y yo puedo quedarme aquí horas y horas diciéndoles lo que he vivido y lo que he visto en la vida de muchos hermanos. Donde esto que les estoy diciendo es verdad, no es mentira. El Señor ordena, colocamos a Él en primer lugar y Él ordena todo, hasta los problemas de dinero, que muchas veces como que guardamos pensando que el dinero nos va a ayudar y
y al final ni nos alcanza, y el dinero como que no nos alcanza y no nos alcanza. Cuanto más somos generosos porque colocamos en Dios, más el Señor providencia en muchas áreas, y más generoso es Dios. Y así en todas las áreas de nuestra vida, en todas. Entonces es eso, hermanos. El contenido de pronto quedó un poco extenso, pero espero que les haya ayudado. Y en el próximo video nos veremos con un poco más al respecto de cómo Dios es el Dios de la historia, de nuestra historia personal, de nuestra historia de vida, y cómo nosotros podemos tocar en Dios algunas áreas de nuestro pasado, sin miedo, con o sin miedo, pero tocarlas, y cómo puede darse ese proceso de cura, que el Señor cure toda nuestra afectividad y toda nuestra sexualidad, y la dimensione, la centralice en Él, y todas las otras cosas son añadidura, como dice la Escritura. Que Dios los bendiga y nos encontramos en nuestro próximo video. Shalom.